tal vez han alcanzado a leer ya las notas, jóvenes. Y acabo de enviarles ya las notas de un 50%. Ya. Y bueno, ¿qué más, qué les puedo decir, no? Siempre hay que tener un poco de crítica constructiva, ¿no? Una crítica constructiva, no destructiva. Un poco también acá tengo que hacer la observación de que han aparecido, no sé, más de 259 alumnos. Y yo generalmente yo no tengo esa cantidad de alumnos, y también hay estos. Entonces, un poquito quisiera, por favor, jóvenes, que en esa parte se tome en cuenta, ¿no? Porque en realidad en este momento no tengo yo cuántos alumnos siempre estarán inscritos en este paralelo, ¿no? Y quisiera, yo me voy a ocupar de obtener la cantidad de alumnos que está inscrito en este paralelo, pero lo que me ha llamado la atención también, jóvenes, que hay algunos alumnos, no todos, ¿no?, en los cuales han consignado, me parece, algunos correos que no les corresponden. Ya, eso es un elemento que también un poquito les voy a llamar la atención, jóvenes, porque hay correos que no corresponden, y también se está consignando Juanito Alcachofa Tauca. Esos nombres, de alguna manera, rogarles por favor que en la próxima ya un poquito más de seriedad. Y además, jóvenes, quisiera también pedirles de que consignen todo su nombre y apellido. Ya muchas veces de esa manera nos confundimos en el momento de hacer la evaluación así individualmente, y hay veces, muchas veces aparece un solo nombre, o solamente aparece el nombre de pila, pero no el apellido. Ya, entonces, detalles, por favor, les rogaré para la próxima, el examen final que vamos a tener, consignar el nombre, apellido completo en los exámenes, y también el correo correspondiente. Ya, nada más, jóvenes. ¿Qué les puedo decir? Bueno, tal vez hay algunos reclamos. Yo sé que va a haber algunos reclamos o algunas observaciones, ¿no? Pero voy a pedirles, por favor, que lo hagan después de las clases, ¿no? Porque ahora vamos a avanzar en materia, ¿no?, referente al tema número 17, la teoría del tipo. Ya. Bueno, jóvenes, vamos a continuar con el avance de materia de derecho penal, en el sentido de que ahora vamos a analizar lo que es la teoría del tipo, ¿no? Ya hemos dicho en las anteriores clases que este profesor Benjamin Miguel Hart establecía que el delito siempre va a tener 4 componentes fundamentales, ya, que se constituyen en elementos dogmáticos del delito, como es la acción, la tipicidad, la antijuricidad y la culpabilidad. ¿Ya? De alguna manera ya hemos abordado lo que es la acción, ¿no? Según la teoría causalista y finalista, hemos hablado, ¿no?, el enfoque que tiene cada una de estas teorías, ¿no?, la causalista finalista, ¿no? Ahora vamos a adentrarnos a la teoría del tipo, es decir, la tipicidad. Este profesor Benjamin Miguel Hart establecía de que la ausencia de la tipicidad o del tipo hace que no exista delito. Ya, eso tenemos que tomar en cuenta, ¿no? Basta que falte la acción, basta que falte la tipicidad, la antijuricidad o la culpabilidad, no hay delitos. Ya, este profesor por eso decía que esos elementos, denominados elementos genéricos del delito, se constituyen en una unidad indivisible, ya, que no se denomina
unidad indivisible porque no se puede dividir, necesariamente tiene que consignarse dentro de los elementos genéricos del delito, ¿no? Ahora vamos a hablar de lo que se refiere a la teoría del tipo, ¿no? Ya en las anteriores clases también hemos manifestado que solo es punible el que actúa típicamente, ¿ya? Si el accionar, si el actuar del agente del delito no se adecua a la ley penal, al tipo penal, no tiene relevancia, ¿no? No tiene relevancia jurídica en nuestra materia, ¿no? Entonces, la teoría del tipo es fundamental, ¿no?, para delimitar, ¿no?, qué conductas son consideradas delitos y qué conductas no son consideradas como delitos, ¿no? Por eso estamos estudiando la teoría del tipo, ¿no? Ahora bien, Benjamín Miguel Hart hace una definición, porque no podemos adentrarnos al estudio de este elemento si no sabemos qué es el tipo penal, ¿no? El tipo penal, este autor, Benjamín Miguel Hart, señala que el tipo penal define y establece los elementos del delito en especie, ¿ya?, y determina en forma concreta lo que es el delito. Ahí está, ¿ve? Es el concepto que da. El tipo define y establece los elementos del delito, ¿no?, en especie, y determina en forma concreta lo que es el delito. Bueno, con este concepto nos está tratando de decir Benjamín Miguel Hart que se refiere a todos los elementos, a todos los conceptos que constituye el tipo penal, ¿no?, de una manera específica y concreta, ¿no?, y determina qué hechos y qué conductas son tipificados como delito, ¿no? Por otro lado, está también Edmundo Metzger, ¿no?, el clásico Edmundo Metzger, que señala el tipo en el propio sentido jurídico penal significa aquel injusto descrito concretamente. Ahí está, ¿ve? Aquel injusto descrito concretamente, porque el tipo penal no es otra cosa más que la descripción, ¿ya?, la descripción, el concepto, la definición, ¿ya?, del injusto, ¿ya? El legislador va a describir, el legislador va a conceptualizar textualmente, ¿no?, como dice Benjamín Hart, explícitamente lo que es el delito, ¿no?, de manera conceptual, ¿no?, en cada uno de los tipos penales, ya en los diferentes artículos, ¿no?, en las normas, ¿no? Entonces, eso es, ¿no?, la definición del tipo, ¿no? No vamos a confundir aquí con la tipicidad, porque la tipicidad ya es el juicio de valoración, es aquella labor intelectual que realiza el juez de adecuar, labor intelectual de encuadramiento, ¿ya?, de los hechos fácticos, ¿no?, de los hechos fácticos con el tipo penal, ¿no? Esa es la tipicidad, ¿no?, que es muy diferente al tipo, ¿no? El tipo se refiere exclusivamente a la descripción del injusto, como dice Edmundo Metzger, ¿no? Ahora bien, la ausencia, ¿no?, la ausencia de alguno de estos elementos de la tipicidad que está señalado en la descripción del injusto hace que no haya delito, ¿no? Por eso vamos a hablar de los componentes del tipo. ¿Qué tiene que componer el tipo, por ejemplo? Vamos a hablar más adelante. Por ejemplo, un tipo penal tiene que tener sujeto activo, tiene que tener sujeto pasivo, tiene que tener los medios para la realización, ¿no?, el lugar, el tiempo, ¿no?, los móviles, el verbo nuclear, elementos subjetivos, elementos objetivos, elementos normativos, ¿no? Es decir, el tipo penal está compuesto por varios elementos y vamos a ir analizando uno por uno, ¿no?, en esa parte, ¿no? Pero antes vamos a estudiar un poco la evolución del tipo, ¿ya?
cómo ha evolucionado del tipo, ¿no? Porque antes, ¿verdad? Desde la escuela clásica, ¿no? El tipo se la denominaba corpus delicti o cuerpo del delito, ¿no? Porque el cuerpo del delito no es otra cosa más que la descripción típica, le hemos dicho, ¿no? Las clases anteriores, ¿recuerdan? ¿No? En el sentido de que no vamos a señalar que el cuerpo del delito es el objeto material del delito, ¿no? Sino que el cuerpo del delito es el concepto mismo, el delito mismo. Los alemanes la denominan el Tatbestand, ¿no? Los alemanes la denominan el Tatbestand, cuerpo del delito, ¿no? Es decir, el injusto descrito en la ley penal, vendría a ser para Edmundo Mesmer, ¿no? El cuerpo del delito ha evolucionado con el transcurso del tiempo, ya. Ha evolucionado en el sentido de que el tipo penal ha sido tratado por varios autores. Primero, el que más ha analizado el tipo penal es Belling, en primer lugar. Luego ha sido analizada por Carlos Winnig, ya, incorporándose también a ese análisis Max Mayer, Edmundo Mesmer y finalmente Hans Welsing, ¿no? Así ha evolucionado. Cada uno de esos autores, como vamos a ir analizando poco a poco, ¿no? Ha dado su enfoque, ¿ya? En cuanto a la relación que existe del tipo penal o la tipicidad con la antijuricidad, ¿ya? Es decir, que cada uno de estos autores ha ido estudiando, ¿no? Si la tipicidad versus antijuricidad se encuentran relacionadas intrínsecamente entre estos dos elementos genéricos del delito, o en su caso son independientes, ¿no? Eso es lo que se analiza, eso es lo que se ha discutido en la evolución del tipo penal, ¿ya? En primer lugar, ¿no? Ernest Belling, ¿no? Es el primero que ha hecho la evaluación, ¿no? De esos dos elementos. Bueno, Ernest Belling dice que entre tipicidad y antijuricidad no hay conexión, ya que tipicidad merece un estudio muy particular. La antijuricidad igualmente tiene que ser estudiado de una manera muy particular. No hay relación entre ellos, son independientes, dice, ¿no? Este autor, ¿no? De ninguna manera vamos a decir de que tipicidad y antijuricidad están conectados o existe relación o dependencia entre ellos, dice este autor, ¿no? Belling, ¿no? ¿Por qué? En primer lugar, dice, el tipo solamente tenemos que concebirlo como un conjunto de elementos descriptivos del injusto, es decir, es simplemente la descripción típica del tipo penal, ¿ya? Todo lo que está prescrito en el Código Penal, los diferentes artículos, artículo por artículo, norma por norma, eso es la descripción típica, es decir, el tipo penal. En cambio, cuando vamos a la antijuricidad, aquí ya nos estamos adentrando un poco al estudio de la antijuricidad, jóvenes, ¿no? La antijuricidad se refiere, dice, a la valoración de la conducta. Es el juicio de valoración de la conducta, ¿ya? Tenemos que valorar la conducta del agente del delito y establecer si su actuar, ¿verdad? Si su actuar es un actuar prohibido por la ley, ¿verdad? ¿No? Porque en el momento de hacer una labor intelectual, ¿no? Entre estos dos elementos, ¿no? Lo primero que nosotros vamos a tener que hacer, hacer la evaluación es primero a la tipicidad, ¿no? En segundo lugar, ¿no? En segundo lugar, vamos a tener que hacer el juicio de valor sobre la conducta. Si esa conducta es contrario al derecho, ¿verdad? Si esa conducta es
es una conducta que ha caído en lo que ha prohibido la ley. ¿No? Eso tenemos que analizar. Entonces, es la diferencia, ¿verdad? La antipublicidad siempre va a tomar en cuenta la conducta, es el juicio de valoración que tenemos que hacer. Entonces, este autor Belink dice, entre estos dos elementos son independientes, no hay ninguna relación. ¿No? Tipicidad es otra cosa, antipublicidad es otra cosa, ¿no? Pero ¿cuál es el fundamento? Y aquí tenemos que analizar. Tenemos que hacerse una pregunta, ¿no? ¿Por qué Ernest Belink dice que tipicidad y antipublicidad son dos elementos diferentes, que no hay relación entre ellos, que no hay absolutamente ninguna conexión? ¿Por qué dirá? No, Carlos Belink. Hola, por favor les rogaré que apaguen su micrófono. ¿Tendrían la gentileza? Compañero Adolfo, su micrófono. Bien, muchas gracias. Entonces, dice, ¿no? Hay diferencia, ¿por qué? Porque porque puede haber tipicidad, ¿verdad? Sin antijuricidad, ¿no? Puede haber antijuricidad, ¿no? Pero también sin tipicidad. O en su caso puede existir también tipicidad, pero que a la vez también sea antijurídica, ¿no? Entonces, por eso no se puede mezclar tipicidad y antijuricidad, ¿no? Porque dice Belink, el estudio de la antijuricidad es un estudio aparte. ¿Por qué? ¿Cuál es el fundamento? Porque puede haber una conducta que esté tipificada como delito, pero que no sea antijurídica. Y la pregunta es, ¿cuándo podríamos estar frente a ese tipo de conductas? Que una conducta sea tipificada como delito, pero que no sea antijurídica, ¿no? Por ejemplo, en las causas de justificación, legítima defensa. Ahí está, ¿ven? En la legítima defensa, el agente del delito, ¿qué hace? Aplicando la legítima defensa, puede incluso, ¿no?, acabar con la vida de una persona, de su semejante. ¿Ya? Está tipificada como delito, ¿no? Pero no es antijurídica porque se está invocando alguna causa de justificación como la legítima defensa, ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces, por eso dice Belink, puede haber conductas que están tipificadas como delito, pero que no sean antijurídicas. ¿Ya? ¿Por qué no van a ser antijurídicas? Porque se invoca una causa de justificación como la legítima defensa, estado de necesidad, ejercicio de un derecho, ejercicio de un deber, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, ¿verdad?, pueden concurrir esos aspectos en el análisis del delito, ¿no? Ahora, también puede existir en que una conducta sea antijurídica, pero que no sea tipificada como delito, ¿no? Porque hay, pues, ¿no?, en que puede existir conductas que sean contrarios al derecho, que sean ilícitos, ¿no? Pero que no sea tipificado como delito. Así, por ejemplo, incumplimiento de contrato, ¿ya? El incumplimiento de contrato, ¿verdad?, es una conducta antijurídica. Incumplir un contrato, ¿no?, es una conducta antijurídica, incumplir un contrato, ¿no? Pero no está tipificada como delito, ¿sí? El incumplimiento de contrato no está tipificado como delito. Es antijurídica porque es una conducta que contradice las leyes civiles, ¿no?, en el ámbito del derecho civil, ¿no?, el incumplimiento de contrato, ¿no? Pero por más que busquemos la forma de adecuarlo, ¿no?, en una conducta típica antijurídica en el ámbito penal, ya no vamos a poder adecuar porque el incumplimiento de contrato no está tipificado como delito, no está tipificado. Entonces puede haber ese tipo de conducta, dice, ¿no? En que
en que una conducta sea antijurídica, pero no esté tipificada como delito, ¿no? Una posición también muy interesante, ¿no? ¿No? Entonces, y finalmente también puede haber tipicidad, ¿no? Pero que a la vez también sea antijurídica. Ah, ya. En el caso en el cual sí es de relevancia en el ámbito penal, ¿no? Entonces, por eso dice, ¿no? El estudio de la antijuricidad merece un estudio independiente, un tratamiento diferente. No tienen que mezclarse con la tipicidad, ¿no? Tipicidad y antijuricidad son independientes, dice, ¿no? Este autor Belink, ¿no? Para explicar por qué tipicidad y antijuricidad no se encuentran conectadas, ¿no? Esa es la primera posición. La segunda posición es aquella que ha sido dada por Carlos Bindig, o también por otro autor que ha sido apoyado, Max Meyer, ya, como un segundo elemento, ¿no? en la parte evolutiva del tipo penal, ¿no? Estos autores discrepan con Belink. Dicen, un momento, no vamos a decir que tipicidad y antijuricidad son independientes, que no hay conexión entre ellos y que la antijuricidad merece un tratamiento. No, dice no. Sino que la tipicidad ya de una conducta es indicio de antijuricidad. Ahí está, ¿ve? Entonces, en otras palabras, ya, al existir ya tipicidad, ya es indicio de la existencia de la antijuricidad. ¿Ya? ¿Esto qué quiere decir? Bueno, en el análisis que da estos autores, Max Meyer y Carlos Bindig, ¿no? Señalan que el tipo penal ya es un indicio, es decir, como un elemento probatorio. ¿Por qué? Porque a partir del tipo penal vamos a demostrar mediante pruebas, ya, si ha existido antijuricidad o ha existido causas de justificación, ¿no? La ausencia de antijuricidad, ¿no? A partir de la tipicidad, ¿no? Caso en el cual, si no habría tipicidad, no tendríamos esa posibilidad de demostrar mediante pruebas si hay antijuricidad o hay causas de justificación. ¿Ya? Porque es a partir de la tipicidad donde vamos a tener que demostrar mediante pruebas si ha existido una conducta antijurídica. ¿Ya? Con los elementos probatorios vamos a ir construyendo si esa conducta que ha incurrido el agente del delito es o no antijurídica, ¿no? O en su caso hay o existe alguna causa de justificación, ¿no? Entonces, dice estos autores, Max Meyer, entonces sí hay relación. ¿Por qué? Porque la tipicidad es indicio de la antijuricidad. ¿Ya? Porque a partir de la tipicidad vamos a demostrar, dice, ¿no? Mediante las pruebas. Porque este autor también, este autor Max Meyer y Carlos Bindig ya toman al tipo penal como prueba también, ¿no? Como indicio de prueba también, ¿no? Lo toman, ¿no? Como indicio de prueba, ¿no? Por eso dice, pues, tipicidad es el indicio de la antijuricidad, ¿no? Por el solo hecho ya de endilgar un delito a otra persona, ya, el solo hecho de endilgar, de atribuir, ya, un tipo penal, ya tenemos que suponer de que ya hay un indicio, dice, ¿no? Un indicio de antijuricidad, ¿no? Y va a ser trabajo de la incorporación, de la producción de los elementos probatorios, ¿ya? Para ir construyendo si ha existido o no posteriormente la antijuricidad, es decir, la conducta prohibida por la ley. ¿Se dan cuenta? Entonces, por eso dice este autor, ¿no? Es un indicio de la antijuricidad, ¿no? Max Meyer, ¿no? Bueno, esa es la posición, ¿no? de estos autores. Y en tercer lugar, ¿no? Como una tercera etapa de... Sí, adelante. Adelante. ¿Alguna pregunta? Sí, doctor, ¿se escucha o está entrecortado? Sí, adelante, se escucha. Doctor,
En principio, decirle gracias porque está siendo claro, por lo menos se está entendiendo ese tema de la tipicidad del delito y que esté relacionado con cosas antijurídicas. El momento que usted dice, si hay tipicidad, ¿verdad? Sí, Hay indicios, tipicidad es el vocal. tipicidad, está bien. Si hay tipicidad, hay indicios de que sea antijurídico. Dentro del concepto de la palabra indicios, ahí me abre a mí un poquito la luz en el sentido de que usted lo correlaciona con prueba. Prueba, se está refiriendo a pruebas. Porque pareciera indicios, así en literal, palabra del lenguaje clásico, indicios como que hay luces, pero cuando usted lo aterriza como pruebas, entonces hay elementos probatorios de esa tipicidad del delito que se hubiera cometido. También poniendo tal vez como ejemplo, en este momento, cuando veo tantos correos electrónicos que han habilitado el examen que usted ha mandado para tal vez averiguar la nota o averiguar las preguntas, cosa que es ya de entrada creo que antijurídico, ¿no? No está dentro de las normas sociales ni jurídicas tampoco. ¿O sí? Creo que no, ¿verdad, doctor? No, claro, por supuesto que no. Entonces se puede considerar como algo antijurídico. Y lo lamentable es de que no está tipificado como un delito. ¿O está tipificado como un delito? No, ¿verdad? No está tipificado. No. Y en este momento lo que usted está explicando justamente es este hecho, ¿no? De cómo se relaciona la tipicidad con lo jurídico o con lo antijurídico. Entonces, gracias, doctor. Solamente hago este comentario como retroalimentación a lo que está explicando y también lo hago como reclamo a mis compañeros en el sentido de que no es posible que estemos haciendo hechos antijurídicos. Tal vez se está, como dicen, ¿no? La viveza criolla le llaman, pero no, ya es también rayar en un campo antijurídico. No es justo hacer eso. Gracias, doctor. Gracias, muchas gracias por tu participación, mi hermano. Está bien, usted ha explicado de manera más ilustrativa, ¿no? Lo que trata de explicar nuestro autor Binding, ¿no? Y Max Meyer, ¿no? De que la tipicidad es un indicio de antijuricidad, ¿no? Y bueno, pues sí, en el mundo real, en el mundo fáctico, siempre va a haber, pues, ¿no? Conductas que sean antijurídicas, es decir, contrarias al derecho, pero que no estén tipificadas como delito. Ese es un elemento fundamental, ¿no? Bueno, Max Meyer toma en cuenta la tipicidad como indicio de antijuridicción, ¿no? A la teoría de la prueba, porque la prueba empieza con el indicio y luego comienza con los elementos de convicción y luego, ¿no?, con la prueba propiamente dicho, ¿no? Entonces se dan cuenta, tomando en cuenta la teoría de la prueba, Max Meyer ya lo considera como un indicio, ¿no?, a la simple atribución del delito, ¿no?, la tipicidad, ¿no? No, una posición muy interesante, ¿no? Porque a partir de la tipicidad y la incorporación de los elementos probatorios se va a poder demostrar que existe antijuricidad o tal vez alguna causa de justificación, porque a partir del indicio también se puede demostrar si ha habido o no causas de justificación, ¿no? Bueno, entonces esa es la posición de este autor, Max Meyer y Carlos. Bien. Y finalmente, en tercera etapa estaría también hablando el mundo Metzger, ¿no?
el mundo Metzger prácticamente ha manifestado que entre tipicidad y antijuricidad, ¿verdad?, existe una íntima o intrínseca relación. Prácticamente, según el mundo Metzger, dice que la antijuricidad, que la tipicidad es la ratio ascendi de la tipicidad. ¿Sí? Es la ratio ascendi. No puede haber tipicidad sin antijuricidad y antijuricidad sin tipicidad, ¿no? Porque el legislador, ¿no?, el legislador siempre va a regular conductas ilícitas, conductas antijurídicas. El legislador no va a crear tipos penales que sean contrarios al derecho para castigar, ¿no? Entonces, por lógica consecuencia, es la ratio ascendi, ¿ya?, de la tipicidad, ¿no? La antijuricidad es la ratio ascendi de la tipicidad. Es decir, que entre ambos hay una intrínseca relación, ¿no? Entonces, bueno, el mundo Metzger es más concreto, ¿no?, en el cual ya no puede haber antijuricidad sin tipicidad, dice, en el ámbito penal, ¿no?, este autor, ¿no? Entonces, bueno, así ha venido evolucionando, ¿no? Y bueno, la próxima clase, jóvenes, vamos a hablar también de lo que es de Hans Welsing, ¿no? ¿Qué dice de la tipicidad? ¿Qué dice de la antijuricidad? La teoría finalista, la que hemos hablado ya, ¿no?, en las anteriores clases, la teoría finalista. Y, la teoría finalista ha contribuido ampliamente, ha modificado esa estructura tradicional del delito, ¿no? En el sentido de que Hans Welsing estudia al dolo, la parte subjetiva del tipo penal, ¿verdad?, en la acción y en la tipicidad o en el tipo penal. Ya lo que no ocurría en el anterior sistema, ¿no?, en el causalismo. El elemento subjetivo, el dolo, era estudiado por la culpabilidad por los causalistas, ¿no? En cambio, ese entendimiento tradicional, ¿verdad?, ha sido desestimado por Hans Welsing, ¿no? Dice, el elemento subjetivo, el dolo, ¿no?, tiene que estar en la acción porque es lo natural, ¿ya? Por eso hablaba de la ontología, ¿no? Porque las conductas siempre van a tener un acontecer final, ¿verdad? La finalidad que se traza el agente del delito, ¿verdad?, está en la acción, ¿no?, en la conducta propiamente dicha, ¿no? Por lo tanto, el elemento subjetivo tiene que ser tratado en la acción y en el tipo penal, no como decían los causalistas, que el elemento dolo, es decir, el querer, ¿no?, del agente del delito, tenga que ser tratado en la culpabilidad, ¿no? Entonces, bueno, ha hecho una transformación, ¿no?, un cambio Hans Welsing en su teoría finalista, ¿no? Y la próxima clase vamos a explicar a ver cuáles han sido esos cambios, ¿no?, y cómo explica también, ¿no?, esta doctrina finalista cuando habla de la tipicidad y la antijuricidad, ¿no? Bueno, jóvenes, ¿alguna pregunta? ¿Tenemos tiempo? Sí, tenemos tiempo, 20 minutos. Bueno, jóvenes, vamos a continuar entonces. Explicaremos, ¿no?, lo que dice la escuela finalista, ¿no?, sobre la diferencia que existe entre la tipicidad y la antijuricidad, ¿no? Este autor, Hans Welsing, ¿no?, por primera vez ha creado lo que es el tipo subjetivo, ¿ya?, y el tipo objetivo, ¿no? En todo tipo penal, ¿no?, en el concepto que ya hemos manifestado anteriormente, dice, siempre va a estar el tipo subjetivo y el tipo objetivo, ¿ya? El tipo subjetivo significa el elemento doloso,
es en la tipicidad donde ya tenemos que identificar, ¿verdad?, cuál es el elemento subjetivo de ese delito, ¿no? Así, por ejemplo, ¿no? Así, por ejemplo, en un delito de bigamia, ¿no?, el que contrajere segundas nupcias sabiendo no estar disuelto, ¿no?, el anterior, es decir, el anterior matrimonio, ¿no? Ahí Hans Welsing dice, en esa descripción típica ya está el elemento subjetivo, el tipo subjetivo. En este caso, que el agente del delito estaba consciente de que estaba contrayendo nupcias sin estar disuelto el anterior matrimonio. ¿Se dan cuenta? Entonces, esta teoría finalista señala que lo primero que tenemos que hacer los finalistas, es decir, aquellos analistas que van a manejar esa teoría, es analizar el tipo, ¿no?, para poder adecuar si la acción del agente del delito se adecua, ¿no?, al tipo subjetivo. Luego recién hacer una adecuación al tipo objetivo. Decir que según este autor, ¿verdad?, como en la conducta mismo se encuentra la finalidad, en la conducta mismo se encuentra el dolor, ¿no? Entonces, es lógico, ya, que lo primero que tiene que hacer un finalista es ir al tipo penal y buscar dónde está el elemento subjetivo del tipo penal, ¿no? En el delito de robo, el que se apropiara de un bien mueble ajeno con fuerza, violencia, intimidación a las personas. En acá tenemos que buscar a ver dónde está el elemento subjetivo en ese tipo penal, ¿no? La finalidad que tenía el agente del delito de apropiarse lo ajeno. Ahí está bien. Entonces, los finalistas dicen, eso tenemos que buscar. Lo primero que tenemos que analizar, dice, es el tipo penal para identificar dónde está el tipo subjetivo, dónde está el tipo objetivo, ¿no? ¿Por qué? Porque la conducta siempre va a ser un acontecer final, ¿no? Y por lo tanto, en la acción se encuentra el dolo, ¿no?, como una consecuencia lógica, ¿ya?, de su actuar antijurídico, ¿no? Por eso les decía, ¿no?, siempre, ¿no?, si vamos a aplicar la teoría finalista, tenemos que revisar en primer lugar, ¿ya?, el tipo penal, ¿no?, y hacer una identificación dónde está el elemento subjetivo y dónde está el tipo objetivo y el tipo subjetivo, para luego, ya, recién, ¿no?, estudiar la antijuricidad, ¿no? Entonces este autor prácticamente ha hecho una transformación de la estructura, les decía, porque el elemento subjetivo, ¿no?, está, dice, en la acción que tiene que concretizarse en el tipo subjetivo. Por eso los finalistas señalan que la tipicidad, ¿verdad?, es un elemento que concretiza la acción criminal, ¿no? Entonces la tipicidad cumple esa doble función fundamental, ¿no?, en el momento de subsumir, ¿no? Ahora bien, cuando habla por otro lado de la antijuricidad, ¿no?, Hans Welsing también clasifica la antijuricidad en dos partes, una antijuricidad objetiva y otra antijuricidad también subjetiva, ¿no? La antijuricidad, ya hemos dicho que es la valoración, es el juicio de valor de la conducta propiamente dicho, de la conducta, ¿no? Por eso cuando hemos hablado, ¿no?, en los primeros temas hemos dado una característica del derecho penal. Hemos dicho que el derecho penal es valorativo. ¿Por qué es valorativo? Porque valora la conducta antijurídica. Y la antijuricidad es eso, ¿no? La antijuricidad supone la valoración, un juicio de valoración de la conducta, si su conducta es contrario al derecho, si esa conducta, ¿verdad?, ha incurrido en una acción prohibida por la ley, ¿no? Tenemos que hacer una valoración de la conducta, ¿no? Entonces,
para Hans Welsén, esa conducta, esa valoración de la conducta tiene se la tiene que enfocar desde dos puntos de vista. Primer punto de vista, desde un punto de vista objetivo, ¿no? Es decir, aquella conducta contrario a la ley, es decir, aquella conducta que ha vulnerado, ¿no? Lo que estaba prohibido por la ley, ¿no? Es el movimiento corporal, ¿no? Antijuricidad objetiva, ¿no? Lo que se ve, lo que se puede percibir con nuestros sentidos, ¿no? En cambio, la antijuricidad subjetiva, ¿no? Hans Welsén dice, no solamente tenemos que analizar esa antijuricidad objetiva como lo hacen los causalistas, porque los causalistas son muy objetivistas, ¿no? Solo hacen una valoración de la conducta antijurídica, así objetivamente, cuando no debió ser así, sino que también tenemos que analizar la antijuricidad subjetiva, es decir, la intención, ¿no? El injusto personal, ¿no? Porque la antijuricidad no solamente es lo objetivo, el movimiento corporal, aquello que se ve con nuestros sentidos. La antijuricidad también es el elemento subjetivo, es decir, la intención, ¿no? Del agente del delito, ¿no? Antijuricidad subjetiva, el injusto personal, ¿no? Por eso ha hecho diferencia, ¿no? Este autor Hans Welsén nos dice que la antijuricidad subjetiva, ¿verdad?, viene a ser lo que se conoce como la parte sustantiva, porque los sustantivos se refiere a aquel injusto personal, ¿no? En la idea, en la intención que ha tenido el agente del delito de perpetrar el hecho criminal, ¿no? Y el predicado vendría a ser, ¿no?, la antijuricidad objetiva, es decir, el movimiento corporal del agente del delito, el cual ha incurrido en aquella acción prohibida por la ley. Entonces, en el momento de hacer la diferencia entre tipicidad y antijuricidad, ¿no? Bueno, este autor, cuando habla de esa diferencia, ¿verdad?, señala también de que entre tipicidad y antijuricidad, ¿verdad?, no están completamente separados, ¿no?, sino que están conexos, ¿sí? La tipicidad, ¿verdad?, viene a ser el indicio de la antijuricidad, ¿no?, como recalcando, ¿no?, la teoría anterior, como hemos manifestado, ¿no? Pero la teoría anterior, cuando decíamos la tipicidad es un indicio de la antijuricidad, lo hemos tomado en cuenta, bueno, Max Meyer lo ha tomado en cuenta como un elemento probatorio, ¿no? Pero Hans Welsén, ¿verdad?, no lo toma en cuenta desde ese punto de vista, sino Hans Welsén lo toma en cuenta, es un indicio de la tipicidad, es un indicio de la antijuricidad, lo toma en cuenta como un elemento, ¿no?, que permite con posterioridad hacer una evaluación de que si esa antijuricidad, ¿no?, ha sido objeto de causa de justificación, ¿no?, o no, con alguna de las causas como la legítima defensa, estado de necesidad, etcétera, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, ¿no?, por eso es indicio, ¿no?, porque es a partir de la tipicidad donde vamos a poder determinar la antijuricidad, ¿no?, y la existencia de alguna de las causas de justificación, ¿no? Entonces, cuando hablemos de la antijuricidad, que es el próximo tema posterior al tipo penal, vamos a aclarar, ¿no?, por qué Hans Welsén ha señalado de manera textual que la tipicidad es un indicio también de la antijuricidad, pero con otro enfoque, no como Max Meyer o como Carlos Binning, que la tipicidad es indicio de la antijuricidad como prueba, ¿no? Efectivamente, eso es una posición doctrinal muy importante,
muy importante que se la aplica y se la tiene que aplicar en la práctica, pero también Hans Welsing, ¿no?, con otro enfoque, ¿no?, establece que la tipicidad es indicio de la antijuricidad, ¿no?, haciendo esa diferencia, ¿no?, entre tipicidad y antijuricidad. Doctor, buenas noches otra vez. Sí, adelante, mi hermano, adelante. Doctor, cuando usted se refiere a la teoría finalista y levanta un vocablo que dice subjetivo, dice, ¿no? La tipicidad ya va al hecho antijurídico y los que utilizan la teoría finalista acuden a lo subjetivo para poder probar la tipicidad del delito. Exacto. Cuando se refiere a subjetivo, a ese vocablo, se está refiriendo a que en su mente el abogado mismo busca en el Código Penal un artículo referente a esa antijuricidad o a esa tipicidad. Cuando dice subjetivo, está diciendo, en otras palabras, inmediatamente el que agarra la teoría finalista se remite al Código Penal y busca el artículo donde está tipificado ese delito. ¿A eso se refiere con subjetivo, doctor? Por favor, esa aclaración. Sí, exacto, ¿no? Los finalistas sí, van al tipo penal, ¿no? Y en el tipo penal tienen que identificar dónde está el tipo subjetivo. Ya, entonces, es que esa parte, cuando usted habla de esa forma técnica, se tiene que ir al punto donde se encuentra lo subjetivo, dice. Personalmente, no sé, con mis compañeros, supongo que igual, uno se confunde y dice subjetivo, pero lo veo medio abstracto, ¿no? Para ir a algo más concreto tendría tal vez que decir eso, ¿no? Creo tal cual en este momento yo me lo he imaginado y lo he expuesto. Entonces lo subjetivo es ir al código y buscar el artículo donde está tipificando aquel delito que ha generado la antijuricidad y que el abogado que está agarrando la teoría finalista acude al final buscando respaldo subjetivo, hablando tal vez de forma técnica. En sus palabras, es así, ¿verdad? Sí, exacto, ¿no? Hans Welsing ha revolucionado la estructura del delito, ¿no?, específicamente la tipicidad, y ha estudiado el tipo subjetivo y el tipo objetivo, ¿no? Entonces, y como está vigente, ¿no?, la teoría finalista en nuestra legislación, lo primero que se tiene que hacer es acudir a un tipo penal, identificar dónde está el tipo subjetivo, ¿ya?, y luego dónde está el tipo objetivo para hacer la correspondiente adecuación, ¿no?, de la conducta antijurídica, ¿no? De tal forma que todos los tipos penales para Hans Welsing tienen dos elementos fundamentales: un tipo subjetivo y un tipo objetivo. Un tipo subjetivo que se refiere a la intención, a la idea que ha tenido el agente del delito de perpetrar la acción criminal. Y el tipo objetivo, ¿no?, ya son los elementos exteriores que son susceptibles de percibirse a través de nuestros sentidos, como por ejemplo el que matare a otro, ¿no? Ya el hecho de que una persona acaba con la vida de otra persona y es algo que se pueda percibir con nuestros sentidos, es un elemento objetivo, ¿no? Ahora, la intención, ¿no?, la intención del agente del delito, en ese mismo ejemplo, es, ¿verdad?, el deseo de matar, de acabar con la vida, ¿no?, el elemento subjetivo, el tipo subjetivo, ¿no? Entonces, esos son los dos elementos que tienen que identificarse, dice este autor, ¿no?,
cuando se acude al estudio de la tipicidad, ¿no? Y bueno, eso no decían los causalistas, ¿no? Los causalistas generalmente cuando hablaban del dolo o del elemento subjetivo, ¿verdad?, lo llevaban a la parte de la culpabilidad, ¿no? Cuando hablaban de la causalidad psicológica, ¿no?, la culpabilidad, ¿no? Y para los causalistas, la tipicidad no es otra cosa más que aquella mera descripción del tipo, simple descripción del tipo penal, ¿no? No tomaba en cuenta, como Hans Welsing, el tipo subjetivo, ¿no?, y el tipo objetivo, esa clasificación, ¿no? Pero este autor señala que todos los tipos penales siempre van a tener el elemento subjetivo. No hay tipo penal sin tipo subjetivo, no, sin que el tipo penal describa siempre la intención, ¿no?, que ha tenido el agente del delito en el momento de perpetrar la acción criminal, ¿no? Entonces ese es un cambio muy importante que ha contribuido Hans Welsing. Doctor, aprovechando estos 3 minutitos, bueno, hay teoría causalista, teoría finalista, el tema de la tipicidad, la antijuricidad, el tema subjetivo y objetivo. Ya. Mi pregunta es, usted conoce los 10 mandamientos. Uno de ellos dice, no robarás. Sí, no robar, ¿no ves? No robarás. Hay otro que dice, no matarás. Tomémoslo, digamos, como... ¿cómo lo tomamos? No, en realidad mi pregunta es, Dios, pues, según usted, según su opinión, ¿qué teoría agarra? ¿Una teoría causalista o una teoría finalista? ¿Y dónde está lo subjetivo y objetivo si es que escoge cualquiera de los que vaya a mencionar? Esto, por favor, Doc. Bueno, según los 10 mandamientos, ¿verdad? Si vamos a tomar en cuenta desde un punto de vista de la norma religiosa, no sé, yo me voy a remitir a lo que dice Immanuel Kant, ¿no?, que cada ser humano tiene siempre un imperativo categórico, un deber ser que nace del fuero interno, ¿no?, que el ser humano está consciente de lo que debe hacer, ¿no? No matarás, no robarás, sabe, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, vamos a un poco acercarnos, ¿no? Vamos a ser más proclives a la teoría finalista, ¿no? Porque eso es lo que nos ha tratado de explicar Hans Welsing, ¿no? Porque hay conductas, ¿no?, que escapan de la posibilidad de legislar, ¿no?, de parte de los legisladores. No puedes legislar determinadas conductas. Por ejemplo, la conducta final, el no matarás, el no robarás, son conductas, ¿no?, que son parte del ser humano. O sea, es una realidad, es realidad concreta, ¿no? Y el ser humano sabe y conoce que no tiene que incurrir en ese hecho criminal, en un delito, pero en una norma religiosa, en este caso, ¿no?, en una norma religiosa, ¿no? Entonces, esa conducta es una realidad ontológica, dicen los finalistas, ¿no?, Hans Welsing, ¿no? Es porque todo ser humano siempre va a tener una finalidad, no hay conducta sin finalidad, ¿ya? Y el hecho de que una persona, ¿verdad?, no mate o no robe, está consciente, pues, de que no tiene que hacerlo, ¿no? Y si lo hace, y si decide matar, y si decide robar, ya es una conducta final, ¿no? Entonces, nos abocamos, bueno, yo me voy a sacar un poco a la teoría finalista, porque ahí está la esencia, ¿no? Porque una conducta siempre va a ser final, ¿no?
el ser humano siempre va a tener la facultad de poder elegir entre lo bueno y lo malo. O sea, eso es una realidad, ¿no? que pertenece a la categoría filosófica ontológica, que ha sido tomada por Hans Wells. De ahí es donde ha desarrollado esta teoría finalista del delito, ¿no? Ya, gracias, doctor. Doctor, pero ahora sí es una teoría finalista por el tema del libre albedrío, que cada quien elige el final también que quiere. Lo subjetivo, ¿a dónde le lleva a usted? O sea, dice que hay que acudir al tema subjetivo. Entonces, no robar, no matar. Ya, ¿cuál sería lo subjetivo en este tema para acudir nosotros y evaluar el caso en el ejemplo que hemos analizado? En la intención. La intención. La intención siempre tiene que analizarse. Y Hans Wells nos enseña también que para poder hacer una evaluación de la intención del agente del delito, tenemos que evaluar primero, también tenemos que evaluar el elemento objetivo, ¿no? El elemento objetivo, ¿no? De la conducta nos va a llegar a deducir cuál es el elemento subjetivo que ha querido, ¿no? Actuar, que le ha motivado a actuar a la gente del delito o a la persona, ¿no? Porque ¿cómo vamos a llegar a descubrir la subjetividad ya en las normas religiosas y las normas morales, ¿no? ¿Cómo vamos a llegar a elegir la subjetividad? Estudiando también el carácter objetivo de la conducta, pues, ¿no? Si analizamos el carácter objetivo, honrarás a tu padre y madre, digamos, ¿no? Y ahora, si una persona desobedece ese mandato del divino creador, desobedece, ¿no? Entonces vamos a tener que analizar el elemento objetivo, ¿no? ¿Cómo y de qué manera una persona está deshonrando, ¿no? A su madre, a su padre, ¿no? En la vida práctica, en la objetividad, ¿no? Y a partir del análisis de la vida práctica en la objetividad, a partir de la realización fáctica de los hechos, vamos a poder deducir, ¿no? También el elemento subjetivo, ¿no? Porque hay que ser realistas, es lo que decía también Hans Wells, ¿no? Es muy difícil de determinar cuál ha sido la intención de la gente del delito. Sí. ¿No? Sí. Pero ¿cómo vamos a llegar a deducir la intención? Estudiando el elemento objetivo de la conducta. Igual podemos hacer en los tipos penales, aquí en un ejemplo sencillo, el que matare a otro. Ya, para poder determinar cuál ha sido la intención de la gente del delito, basta estudiar los hechos, el acontecimiento en sí. No que una persona ha matado, acaba con la vida de su semejante, es un elemento objetivo. Ese elemento objetivo nos va a llegar a deducir que la intención de la gente del delito efectivamente era matar, elemento subjetivo, ¿no? Entonces, de esa manera, bueno, también Hans Wilson nos explica, ¿no? Que para ir deduciendo el elemento subjetivo tenemos que deducir el elemento objetivo del tipo penal, ¿no? Entonces, bueno, esta teoría finalista es muy interesante. Vamos a ir adentrándonos a la medida que vayamos avanzando la antijuricidad y otros temas. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Te agradezco. Doctor, muy buenas noches. Sí. Doctor, sí, adelante. Muy buenas noches. Yo tenía una consultita. Esto de las notas que envió al grupo, doctor. Después de las clases, ¿le podemos llamar doctor o vía chat nomás va a ser? Después de las clases, mi hermano, vamos a conversar, ¿no? Seguramente hay algunas observaciones. Vamos a ir conversando después de las clases. Por favor, ¿va a haber una reunión de Zoom, doctor, por eso, vía chat o le podemos llamar? ¿Cómo va a ser eso? Es para mi duda, doctor. No, a través de WhatsApp nomás. Muy bien, doctor. Gracias, le agradezco. Muchas gracias, jóvenes. Bueno, entonces la próxima clase vamos a hacer un repaso y vamos a seguir avanzando este tema. Muchas gracias. Hasta la próxima.